Módulo 3. El apoyo de comportamiento efectivo en la escuela conduce a la mejor educación para todos los estudiantes. Todos los padres quieren que sus hijos tengan éxito en la escuela. Cuando un niño se siente seguro y entiende lo que se espera de él, este niño tiene más tiempo y energía para enfocar en el aprendizaje. Las intervenciones y apoyos de conducta positiva, o PBIS, es un sistema que ayuda a todos los niños a mejorar su comportamiento en la escuela, en la casa y en la comunidad. En 1992, la Oficina de Educación del Estado de Utah desarrolló pautas tituladas Intervenciones de Conducta Menos Restrictivas para realzar la capacidad de las escuelas de Utah y proporcionar los mejores apoyos conductuales a todos los estudiantes. Las intervenciones de conducta menos restrictiva de Utah, o LRBI, usan estrategias preventivas para definir, enseñar y apoyar comportamientos apropiados. Las pautas están basadas en la creencia de que en la escuela se deben enseñar principios correctos. Un ambiente escolar positivo crea un ambiente seguro donde los estudiantes pueden concentrarse en el aprendizaje. Esta presentación describirá SWPBs, sus beneficios a los estudiantes en las escuelas y cómo los padres pueden estar implicados. El SWPBs es un acercamiento a base de estudios que mejora los resultados educativos para todos los estudiantes, creando un ambiente de aprendizaje que es positivo y previsible. Al crear un sistema de instrucción y apoyo alrededor de la escuela, enfatiza expectativas conductuales apropiadas. Los maestros pueden dedicar más tiempo a la instrucción académica y reducir el tiempo dedicado para la dirección en el aula. Los niños se sienten seguros en la escuela cuando los educadores tienen una respuesta consecuente a los problemas de comportamientos, así como la enseñanza y el reconocimiento de comportamientos apropiados. Un estudiante se sentirá que es bienvenido y comprometido a la escuela cuando el ambiente escolar es positivo y cuando el éxito académico es un resultado directo de tener más tiempo académico. Adoptado por la escuela o distrito, SWPBs es un sistema de intervenciones que definen, enseñan y apoyan los comportamientos apropiados. El resultado es un ambiente escolar positivo donde todos los niños pueden sentirse seguros y aprendan. Está basado en la suposición que el comportamiento puede ser enseñado, tal cual es lo académico. Los estudios muestran que los estudiantes sienten seguridad cuando ellos tienen ambientes escolares positivos previsibles. Cuando los estudiantes entienden las reglas y han sido enseñadas sus expectativas, hay menos conjeturas sobre el comportamiento. Como resultado, ellos tienen más tiempo y energía para estudiar y su instrucción académica aumentará. Al aumentar la instrucción académica y tener más tiempo dedicado para el aprendizaje, contribuye la probabilidad de tener más altos resultados en sus pruebas o exámenes. Los estudios también muestran que mientras el castigo puede parar temporalmente el mal comportamiento, esto no enseña a los niños cómo satisfacer sus necesidades. Enseñando a los estudiantes un comportamiento de reemplazo, ellos tendrán mejores maneras apropiadas de satisfacer sus necesidades. En un ambiente escolar tradicional, los estilos de dirección de aula y las estrategias de disciplina varían de maestro a maestro. La seguridad escolar típicamente está basada en reacciones individuales a los problemas de comportamiento o implementar un amplio juego de políticas de disciplina puestas por la escuela. Los administradores han usado como refuerzo para las reglas y el comportamiento es controlado más bien que enseñado. Con PBs, la disciplina es consistente, basada en la prevención en vez de la reacción a los problemas de comportamiento.
El personal anticipa y planea para los problemas del estudiante, enseñarles habilidades de conductas a través de todos los ambientes. Esto incluye el aula, la cafetería, vestíbulos, patio, autobuses y en todas partes que el estudiante puede estar durante el día escolar. Cuando una escuela decide poner en práctica SWPBs, un líder y el equipo se reunirán para desarrollar reglas positivas declaradas y observables y mensurables que abarquen los valores de la escuela. Para mantener este proceso manejable, lo mejor es no tener más de 5 reglas al mismo tiempo. Por ejemplo, una escuela podría elegir una regla que diga respeto propio a otros y la propiedad. En este caso, el equipo de SWPBs identificará lo que el respeto significa en la escuela. Respetar a alguien en el pasillo podría significar dar el paso al lado derecho y cerrar la puerta del armario. Respetar a otros en el vestíbulo podría significar no empujar y utilizar un tono de voz bajo. Respetar la propiedad en el vestíbulo podría significar recoger una envoltura de caramelo aun si no es suyo. Al hablar con el estudiante sobre el significado de la regla, proporcionándole ejemplos positivos y negativos, enseñándole una y otra vez el concepto de respeto, los estudiantes finalmente entenderán la idea y lo usarán en su vida escolar diaria, en el aula, el pasillo, la cafetería, el patio y en cualquier otro lugar. 2 de los aspectos más importantes de PBs declaran las expectativas de un modo positivo y reconocen el comportamiento cuando esto ocurre. Los estudios muestran que el reconocimiento positivo puede superar al negativo, por lo menos 4 veces más que 1, para que pueda ocurrir el cambio del comportamiento. Por ejemplo, decir muchas gracias por haber recogido este papel de caramelo aun cuando no lo botaste proporciona un reconocimiento inmediato para un estudiante que está trabajando en este problema. Así como se enseña al estudiante que la conducta es importante, también se debe desarrollar cuidadosamente un plan de incentivos que reconozca cuando los niños alcanzan sus expectaciones. Algunas escuelas crean boletos de reconocimiento inmediatos para que los estudiantes puedan acumular tanto individualmente como en el salón de clases. El salón de clases que tiene el número más alto de boletos como reconocimiento puede tener un almuerzo de pizza. Como reconocimiento en una asamblea escolar, una actividad con el principal, acceso a una actividad preferida o algún otro incentivo planeado. Igualmente, es esencial desarrollar un sistema de consecuencias cuidadosamente planeadas para que se usen cuando las violaciones del comportamiento esperado ocurran. Por ejemplo, si un estudiante es sorprendido ensuciando el pasillo en la consecuencia planeada, podría incluir tener una reunión con el conseje para limpiar esa área después de la escuela. En una consecuencia planeada, tiene que incluir también la enseñanza de otro comportamiento bueno que reemplace al malo. Los estudios en el comportamiento humano muestran que los estudiantes aprenden mejores maneras de comportarse, enseñándoles directamente y recibiendo reacción positiva inmediata. Avergonzar, castigar o darles consecuencias no crean comportamientos buenos. De hecho, pueden contribuir al comportamiento malo. La Oficina de Educación del Estado de Utah tiene una tabla de reglas que dice que cada distrito escolar o escuela y cada escuela de charter desarrollarán y pondrán en práctica un libreto exhaustivo de reglas o políticas para el estudiante, la dirección en el aula y la disciplina escolar aprobado por la escuela del distrito. La escuela o la escuela de charter, esto significa que todas las escuelas de Utah tienen una iniciativa estatal de promover y poner en práctica prácticas de comportamiento que edifique un marco para el éxito del estudiante. Los distritos en Utah buscan un liderazgo profesional
En el desarrollo de un amplio plan de PBs alrededor del distrito, pueden ponerse en contacto con el Utah Personal Development Center para entrenamientos. Este modelo de liderazgo alrededor del distrito es llamado el sistema de Utah's Multi-Tier System of Supports y promueve un acercamiento preventivo de prevenir comportamientos inapropiados y dando clases y recompensando los comportamientos positivos. Bajo este modelo, las escuelas mantienen un registro de lo que y luego construyen sobre el éxito. Para averiguar si la escuela de su niño participa en este sistema de apoyos, pregunte al administrador escolar. Pregunte también sobre cómo usted puede ayudar a mover su escuela o distrito escolar hacia la realización de intervenciones y apoyos de conducta positiva. Como padre, puede estar involucrado en SWPBs de la siguiente manera: hablando con su administrador escolar sobre el valor de PBs en la escuela o alrededor del distrito, proporcionando información sobre el sistema multi-tier de apoyos de Utah y animando la participación de su escuela en este importante programa de liderazgo. Para más información acerca de este programa, vaya al website de Utah Personal Development Center a www.updc.org. Usted también puede encontrar panfletos acerca de PBs llamando o visitando el Centro de Padres de Utah o atendiendo sus entrenamientos o talleres. Al educar a otros padres y profesionales sobre el programa de servicios de intervención y apoyos de conducta o SWPBs en término corto, enfatice que este modelo mejora el ambiente escolar para todos los estudiantes y aumenta las oportunidades de aprendizaje. Usted podría pedir al encargado de su organización de maestros y padres a que invite a alguien a hablar del tema. Si su escuela pone en práctica SWPBs, usted podría ser un consejero paternal en el equipo escolar o servir como un guía entre la escuela y la casa para dar información y apoyo a los padres. Lleve a cabo el programa de PBs en casa. Cuando se usa consecuentemente y en todos los lugares, las intervenciones y apoyos de conducta positiva, PBs, pueden cambiar dramáticamente los problemas de comportamiento.